La ética en la investigación. Exposición perteneciente a la materia Estudios Independientes 1 del Doctorado de Ciencias Gerenciales. Los participantes somos los compañeros Héctor González, William Sojo y Miguel Manzanilla, mi persona. En el transcurso de esta exposición vamos a hablar sobre los orígenes de la ética, ética y moral, valores, responsabilidad social y ética, reflexión, decisión y ética, impacto ético, código de ética, causas de errores éticos, conductas, las trampas éticas, incentivos a conductas éticas, reflexiones, conclusiones y recomendaciones y referencias. En esta primera parte les voy a hablar sobre los orígenes de la ética, ética y moral y los valores. Como introducción, podemos decir que la palabra ética proviene del latín ethicus y este del griego antiguo ethikos. Según algunos autores, es correcto diferenciar ethos, que significa carácter, de ethos, que significa costumbre, pues ética se sigue de aquel sentido y no es este. Según una corriente clásica, la ética tiene como objeto los actos que el ser humano realiza de modo consciente y libre, es decir, aquellos actos sobre los que ejerce de algún modo un control racional. No se limita solo a ver cómo se realizan esos actos, sino que busca emitir un juicio sobre estos, que permite determinar si un acto ha sido éticamente bueno o éticamente malo. Se trata del estudio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables. Una sentencia ética supone la elaboración de un juicio moral y una norma que señala cómo deberían actuar los integrantes de una sociedad. Orígenes de la ética. Desde el inicio de la reflexión filosófica ha estado presente la consideración sobre la ética. Platón afronta la temática ética en diversos lugares y desde contextos diferentes. Así, por ejemplo, en el Gorgias busca superar el hedonismo y la ley del más fuerte. En el Fedón evidencia la importancia de lo que exista tras la muerte para regular el comportamiento humano. En la República aborda juntamente la ética individual desde la perspectiva de una justicia dentro del alma y la ética pública con una compleja teoría del Estado, que encuentra complementos y puntos de vista diferentes en otras dos obras, El político y Las leyes. Aristóteles también forma parte importante del concepto de la antigüedad, en la ética en la antigüedad, y tiene varias obras. Una de las que destaca es la Ética Aristotélica, la Ética a Nicómaco. Aristóteles expone sus reflexiones éticas en la Ética a Nicómaco, fundamentalmente. La Ética nicomáquea se basa en la premisa de que todo ser humano busca la felicidad. Ética eudemónica. Para Aristóteles, todos los seres naturales tienden a cumplir la función que le es propia y están orientados a realizar completamente sus potencialidades. El bien, que es lo mismo que la perfección de un ser o la realización de las capacidades, es cumplir su función propia, aquello a que solo él puede realizar. Como reflexión, si queremos resolver el problema de la felicidad, el problema de la moralidad, hemos de volvernos hacia la naturaleza del hombre y no hacia la definición de un hipotético bien en sí. Ahora bien, el hombre es una sustancia compuesta de alma y cuerpo, por lo que junto a las tendencias apetitivas propias de su naturaleza animal,
encontraremos tendencias intelectivas propias de su naturaleza racional. Habrá pues dos formas de comportamiento y por lo tanto dos tipos de virtudes: las virtudes éticas, propias de la parte apetitiva y volitiva de la naturaleza humana, y las virtudes dianoéticas, propias de la dianoia, del pensamiento, de las funciones intelectivas del alma. Esto lo menciona Aristóteles en su Ética a Nicómaco. Pasamos entonces a hablar sobre qué es la ética en la investigación. La ética en los procesos de investigación no es solo un acto técnico, es ante todo el ejercicio de un acto responsable, y desde esta perspectiva hay que planteársela como un subconjunto dentro de la moral general, aunque aplicada a problemas mucho más restringidos de la moral general, puesto que nos estaríamos refiriendo a solo un aspecto de la ética profesional. La ética en la investigación es la obligación que tiene el investigador de una conducta correcta. Así pues, desde el punto de vista de la investigación, un acto ético es el que se ejerce responsablemente, evitando el perjuicio a personas, que a veces se realiza inconscientemente, por estar vinculado el daño a los métodos que el investigador utiliza para la consecución de sus fines. Antes de realizar una investigación, el investigador debe establecerse un modelo de evaluación que garantice la originalidad de su trabajo. Este modelo debe contener los siguientes aspectos o requisitos. En primer lugar, el valor social o científico. Para que una investigación sea ética, debe tener valor, lo que representa un juicio sobre su importancia social, científica o clínica. Debe plantear una intervención que conduzca a mejoras en las condiciones de vida o en el bienestar de la población, o que se produzca conocimiento que pueda abrir oportunidades de superación o de solución a problemas, aunque no sea en forma inmediata. Segundo lugar, validez científica. Una investigación valiosa puede ser mal diseñada o realizada, por lo cual los resultados son poco confiables o carecen de eficacia. La mala ciencia no es ética. En esencia, la validez científica de un estudio es en sí misma un principio ético. Selección equitativa de los sujetos. La selección de los sujetos del estudio debe asegurar que estos son escogidos por razones relacionadas con las interrogantes científicas. La selección de sujetos debe considerar la inclusión de aquellos que pueden beneficiarse de un resultado positivo. Proporción favorable del riesgo-beneficio. La investigación puede implicar considerables riesgos y beneficios cuya proporción, por lo menos al principio, puede ser incierta. Puede justificarse la investigación solo cuando los riesgos potenciales para los sujetos individuales se minimizan. Los beneficios potenciales para los sujetos individuales y para la sociedad se maximizan. Los beneficios potenciales son proporcionales o exceden a los riesgos. El concepto de proporcionalidad es metafórico. Las personas por lo general comparan los riesgos y los beneficios por sí mismas para decidir si unos exceden de los otros. Este requisito incorpora los principios de no maleficencia y beneficencia, reconocidos por largo tiempo como los fundamentales, por ejemplo, en la investigación clínica. Evaluación independiente. Los investigadores tienen potencial de conflicto de intereses. Estos intereses pueden distorsionar y minar sus juicios en lo referente al diseño y a la realización de la investigación, al análisis de la información recabada en el trabajo de campo y a su adherencia a los requisitos éticos. Una manera de reducir al mínimo el impacto potencial de este tipo de prejuicios es la evaluación independiente, es decir, la revisión de la investigación por personas conocedoras que no estén afiliadas al estudio y que tengan autoridad para aprobar, corregir o, en su caso, suspender la investigación. Una segunda razón para la evaluación independiente es la responsabilidad social. Consentimiento informado. La finalidad del consentimiento informado es asegurar que los individuos participen en la investigación propuesta
solo cuando ésta sea compatible con sus valores, intereses y preferencias, y que lo hacen por propia voluntad con el conocimiento suficiente para decidir con responsabilidad sobre sí mismos. Respeto a los sujetos inscritos. Los requisitos éticos para la investigación no concluyen cuando los individuos hacen constar que aceptan participar en ella. El respeto a los sujetos implica varias cosas: permitir que cambie de opinión, decidir que la investigación no concuerda con sus intereses o conveniencias y que puede retirarse sin sanción de ningún tipo. La reserva en el manejo de la información, que debe ser considerada con reglas explícitas de confidencialidad. La información nueva y pertinente producida en el curso de la investigación debe darse a conocer a los sujetos inscritos. Ahora vamos a hablar sobre ética, moral y valores. La palabra ética y moral pueden parecer lo mismo, pero no lo son. Existen matices que indican que la ética y la moral son dos términos que se complementan, pero cuyo significado es bien diferente. La ética influye en las normas de conducta de una sociedad. Por ejemplo, es ético que alguien consuma carne porque a priori no se está incumpliendo ninguna norma social. Por otro lado, la moral influye en las normas de conducta de una persona. Por ejemplo, para una sociedad puede parecer ético cazar animales, mientras que para unos individuos es inmoral hacerlo, ya que esa práctica atenta contra la libertad de los animales. Mientras que la moral constituye un marco básico de conducta personal, es decir, lo que es correcto o no. La ética supone, por otro lado, un conjunto de directrices o leyes que definen las prácticas aceptadas, así como el comportamiento de un grupo de personas o sociedad. En este gráfico podemos ver cómo se interrelaciona la ética con la moral. A través del concepto, la ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar. Es la teoría o ciencia del comportamiento moral y se retroalimenta con el concepto de moral, donde dice que es un conjunto de normas de conducta y convivencia íntimamente ligadas a la ética. Y entre el concepto ética y moral se encuentran entonces en este círculo de retroalimentación. Una depende de la otra y viceversa, pero no siempre significan lo mismo. Valores en la investigación. Hasta la primera mitad del siglo XX, a los filósofos solo les interesó de la ciencia el cómo se justificaban los resultados científicos, contexto de justificación. El cómo los investigadores científicos llegaban a descubrir estos resultados, que viene siendo el contexto del descubrimiento, ellos no eran objeto de su reflexión. La preocupación por la actividad de la investigación científica, así como por la realidad social, política, económica e intelectual en la que acontece dicha actividad, aparece cuando, a comienzos de la segunda mitad del siglo pasado, pensadores como Hanson, Kuhn o Lakatos estiman que ello resulta relevante para el contexto de la justificación de la investigación. Dentro de los valores presupuestos que orientan la investigación de la ciencia básica, se distinguen los valores ético-morales. Estos valores tienen una doble naturaleza, moral y epistemológica. Hay valores de la ciencia considerados tradicionalmente epistémicos, como el valor de la verdad, que son también morales, y hay otros valores de la ciencia que además de ser morales, también son epistémicos. Pero no todos los valores morales son epistémicos en el mismo sentido. Unos, como la comprobación empírica o racional, son epistémicos en el sentido de que son condiciones de posibilidad necesarias de la investigación científica, mientras que otros, como la libertad, tan solo son condiciones de posibilidad no necesarias. En la historia de la ciencia se encuentran los hechos científicos que justifican que esto es así. También en la historia de la ciencia hay hechos científicos que prueban empíricamente que otros valores, como el valor de la libertad, el valor de la comunicación, el valor de la veracidad, el valor del interés por encontrar la verdad y el valor de la valentía, son valores que no son necesarios para que una investigación sea científica
y que su ausencia puede frenar en ocasiones la investigación científica, así como que su presencia también puede hacer que tal investigación llegue a buen puerto. En este segundo segmento vamos a hablar de la responsabilidad social y ética, la reflexión, decisión y ética, impacto ético y el código de ética. En cuanto a la responsabilidad social y ética, tenemos que la obligación del investigador ante la sociedad está más allá de sus obligaciones con la academia y más allá de las prescritas por la ley o un contrato. La responsabilidad social está en la base de la teoría que afirma que los investigadores tienen obligación con la sociedad, más allá de sus obligaciones económicas con las universidades e inclusive con los patrocinantes y más allá de las prescritas por la ley o un contrato. Tanto la ética como la responsabilidad social se relacionan con la bondad o moral de las organizaciones. La publicación del Código Nuremberg en 1947 dio en la era moderna la ética en la investigación, la cual obligaba a balancear el avance de la ciencia con los derechos y bienestar de los seres humanos que servían como objeto de investigación, recordando los hechos atroces acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde los presos de guerra fueron utilizados como objeto de investigación y se violaron todos los derechos y no se hizo caso omiso de todos los ataques que se hizo a nivel mundial de ese tipo de procedencia. En cuanto a la decisión ética, tenemos que la reflexión ética está seguida de una decisión. Esta se apoya en 3 preguntas. ¿Es legal? ¿No va en contra de ninguna disposición? ¿Es justa? ¿Es equitativa para todas las partes y no afecta a nadie ni ahora ni después? ¿Cómo me siento? ¿Estoy satisfecho? ¿Orgulloso con lo decidido? Todo basado en la comparación entre un comportamiento ético y la conducta expresada o demostrada con los hechos. En cuanto a la responsabilidad social y la ética, también tenemos la ética de la investigación tiene que ver con la objetividad y la honestidad en reportar los resultados, porque muchas veces se pueden publicar resultados a conveniencia del investigador, de acuerdo a sus intenciones o sus objetivos. También tenemos la coherencia entre los códigos de ética personales, institucionales y la actuación cotidiana ante la sociedad. Asumir que la ciencia y la investigación estén al servicio del hombre, en especial a su dignidad humana, trayendo a colación lo que mencionamos anteriormente del Código de Nuremberg. Se debe tener ética en la utilidad de la investigación. Muchas veces se sabe que se arreglan o se toman decisiones de mostrar unos resultados buscando a la aprobación o el financiamiento de alguna investigación o demostrar algo que no le convenía que diera el resultado contrario. También se debe tener cuidado con la ética en el negocio de la investigación. Como muchos saben, hay investigaciones que son financiadas por compañías donde desean desarrollar una tecnología, bien sea un medicamento, un software, algún hardware o algún desarrollo científico. Y muchas veces, sabiendo que ese desarrollo le representa un dinero de ser positivo y poderlo continuar, entonces alteran los resultados para obtener un beneficio económico de ello. También se debe aplicar la ética en el uso que se le dará a los resultados como consecuencia de lo anterior, así como la ética en la manipulación de los resultados y en reconocer las limitaciones de la investigación y del investigador para no forzar los resultados. En cuanto al impacto ético, tenemos que la decisión finalmente se acompaña con el impacto de la acción. ¿A quién afecta mi decisión y de qué manera lo hace? ¿Cuáles son las repercusiones de mi conducta? ¿Qué consecuencias genera mi determinación en las diferentes personas y en los distintos ámbitos con los cuales me relaciono? Los valores y las creencias señalan el grado de obligación que personalmente nos llevan hacia lo correcto.
trayendo a colación la American Psychological Association, la APA, resume en 5 puntos la forma ética de proceder en una investigación. Primero, discutir francamente la propiedad intelectual. Ellos recomiendan que se hable en foros, que se hagan conversaciones abiertas, donde ellos digan, bueno, sí, este campo que se va a investigar tiene determinada propiedad intelectual en ciertos y determinados aspectos. Hay otros donde dice estar consciente de los roles múltiples. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, en las instituciones educativas tenemos investigadores que a la vez son docentes, a la vez están en laboratorio, a la vez ellos revisan temas de investigación, son jurados de tesis y ellos pueden estar leyendo manuscritos donde vean ideas que les sean útiles a sus propias investigaciones y al contrario, más que apoyar al que las descubrió, justamente se pueden apalancar y apropiarse de esas ideas para poder proseguir con sus propias investigaciones sin mencionar al verdadero autor de ese descubrimiento o de ese hallazgo que le puede ser de utilidad. También en tercer lugar tenemos seguir las reglas informadas y consensuadas. ¿Por qué? Porque muchas veces se hacen acuerdos donde se pautan las reglas desde un principio, cuál es el alcance, qué es lo que se va a hacer, hasta dónde va a llegar la investigación, quiénes se van a ofrecer como objeto de investigación y se establecen por anticipado cuáles son los roles de las partes. También tenemos respetar la confidencialidad y la privacidad de la información. Por ejemplo, cuando se están trabajando haciendo investigaciones para una institución, no se deben estar revelando los resultados parciales o inclusive los resultados finales de una investigación, ya que son propiedad de la persona que ordenó hacerlo. Como también podríamos decir que hay investigaciones donde la confidencialidad afecte al resultado final y hasta la oportunidad de mostrar un resultado porque podría ser aprovechado por un tercero. Finalmente tenemos en el impacto ético utilizar los recursos éticos. ¿A qué se refieren esos recursos? A los códigos de conducta, a cualquier deontología que esté establecida en la institución donde se esté haciendo el trabajo de investigación. En cuanto a la reflexión ética, para entender el proceso del significado de la reflexión ética, podemos recurrir a la narración. Cuando llegó un discípulo de Sócrates y le dijo: maestro, quiero contarle que un amigo suyo estuvo hablando de usted con malevolencia. Sócrates le interrumpió diciéndole: espera, ya pasasteis esa información por las barreras. ¿Cuáles barreras? Sí, explicó Sócrates. La primera es la verdad, ya que examinasteis cuidadosamente si lo que quieres decirme es verdadero en todos sus puntos. No lo he oído decir a unos vecinos, replicó el discípulo, pero al menos lo habrás hecho pasar por la segunda barrera, que es la bondad. Lo que quieres contarme es por lo menos bueno. No, en realidad no. Al contrario. Interrumpió Sócrates. Entonces vamos a la última barrera. ¿Es necesario que me cuentes eso? Para ser sincero, no. Necesario no es. Entonces sonrió el sabio: si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslos en el olvido. Así que, como corolario de todo lo anterior, la ética en la investigación no es simplemente un código ni el respeto a determinadas reglas, es todo un proceso de reflexión, decisión y apreciación que responde a múltiples fuentes, pero gira en torno al eje de la conciencia. Hablemos de causas de errores éticos. Los errores éticos en la investigación se deben a diferentes causas. Según Rueda 2004, estos pueden ser debidos al proceso de investigación científica, donde destacan aspectos como la técnica, que se refiere al modo en que el investigador se aproxima a métodos específicos y reconocidos por una determinada disciplina como válidos
para formular y solucionar problemas. Este aspecto, por lo general, son los expertos, la comunidad científica o tecnológica los que pueden validar. También al mérito científico y comprende la competencia para indagar o proponer otras disciplinas con el objeto de incrementar el conocimiento. Este punto está relacionado con la literatura científica y corresponde a las instituciones, universidades y revistas especializadas arbitradas encargadas de cuidar este aspecto que comprende a la dimensión cultural de la ciencia. También al mérito social, que está ligado a los beneficios que aportan los nuevos conocimientos a la sociedad. Este punto responde al valor social de los proyectos de investigación, al reconocimiento de los investigadores, a los patrocinadores y quienes se benefician de la investigación. Podemos resumir las siguientes causas: a que pueden haber errores éticos, a principios flojos, pocos asimilados y prejuicios enraizados en la conciencia de las personas, a presiones de trabajo que promueven el estrés a partir del interés por cerrar negocios o por generar beneficios apresuradamente, a la falta de solidez profesional y de integridad personal, a la ruptura de las correspondencias entre la ética empresarial, la ética profesional y la ética personal. Aquí el dicho que la tendencia a seguir el camino de menor resistencia hace que los hombres y los ríos se desvíen. Hablemos de conductas ajenas a la integridad. Como integridad se conoce a la calidad de íntegro, es decir, recto, probo, intachable. Sin embargo, hay algunas conductas que se alejan del concepto de integridad, como son mentir en beneficio propio o perjuicio de otros, contemporizar con la iniquidad, utilizar medios de la empresa para actividades privadas, actuar en contra de las propias convicciones, ocultar información necesaria, eludir responsabilidades, tratar mal a los subordinados y un relajamiento de la conducta moral debido a que en el momento se le otorga mayor importancia a otras cuestiones. También existen algunas trampas éticas. Existen algunas creencias o mitos que estimulan comportamientos ajenos a la ética, con el objeto de silenciar a la conciencia del que incurre en actos no éticos, como son los siguientes: solo por esta vez, lo haré una sola vez y luego nunca más. Otros dicen, no me van a descubrir, esto no lo sabe nadie y está bien disimulado y escondido. Algunos dicen, en donde estés, haz lo que ves. Aquí todo el mundo hace lo mismo y esto es casi normal. Por otro lado, otros dicen, la empresa me protegerá. A la empresa no le conviene un escándalo. En consecuencia, nadie dirá algo acerca de lo que hice. Por otro lado, otros dicen, estaré tranquilo con mi conciencia. Esto lo tenía que hacer y por eso no tendré problemas con mi conciencia. Y algunos piadosos dicen, Dios sabe que no podía hacer otra cosa. Mi necesidad es muy grande y Dios me perdonará. Estos aspectos son trampas, porque actúan como artimañas que pretenden engañar a otros y a sí mismos. Pero resulta que siempre traicionan en el momento más inesperado. Hablemos de ética y publicaciones científicas. Según el Acta Científica Estudiantil de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, se considera una falta ética en el proceso de publicación a la ausencia o pérdida de moral, virtud y honestidad de los autores en la elaboración, desarrollo, conclusión y presentación de su manuscrito. También se considera fraude científico
los que se pueden encontrar en la fabricación o invención de resultados, la cual consiste en crear parte o la totalidad de los datos a partir de observaciones falsas o metodologías no aplicadas. La falsificación de resultados, en la que se alteran de forma intencional los datos obtenidos o se modifican a conveniencia las observaciones para arrojar las conclusiones deseadas. El plagio es incluido dentro del fraude científico como la apropiación de palabras, ideas, resultados o proyectos de otros autores, sin importar el idioma, obviando darle a estos el crédito correspondiente, como si fuera invención propia del investigador en cuestión. Tenemos algunas reflexiones sobre la ética. El 27 de enero del 2015, el Consejo Municipal de Chacao conmemoró el Día Internacional de la Shoah y rindió tributo a la señora Trudy Spira y el ciudadano rumano-venezolano Hilo Ostfeld, sobrevivientes del Holocausto, a los 70 años de la liberación de Auschwitz. En su intervención, el señor Ostfeld dejó algunas reflexiones. La ética debe ser enseñada en todos los niveles educativos para formar ciudadanos responsables. Y se pregunta, ¿quiénes diseñaron los campos de exterminio? Arquitectos. ¿Quiénes construyeron los campos de concentración? Ingenieros. ¿Quiénes desarrollaron las fórmulas químicas para asesinar de manera económica y rápida a seres humanos inocentes? Químicos. ¿Quiénes experimentaron con seres humanos en los campos de concentración de manera inhumana y sin consentimiento de las personas? Médicos. A eso se pregunta, ¿a estos no fueron ciudadanos que entraron a las universidades y salieron profesionales que se dedicaron a cometer delitos de lesa humanidad? Es importante estas reflexiones para ver la importancia de la ética que se debe enseñar en todos los niveles educativos. Conclusiones. Coincidiendo con la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, las faltas éticas en el ámbito científico constituyen un grave problema, pues representan, generalmente, una disminución de la calidad de contribución científica de un trabajo a cambio de un aumento de los beneficios de quienes las cometen, perjudicando a los lectores, quienes pueden ser influenciados por información no confiable, también a sus colegas, al verse en desventaja al comparar su currículum vitae contra el del infractor. Las prácticas de la ética en la investigación deben incluir el respeto de cualquier forma de organización social. De esta manera, se debe considerar la formulación del problema de investigación con un enfoque social, y cuya solución debe contar con la participación de individuos cuidadosos del aspecto ético. La ética correspondiente a cada disciplina del campo científico se plantean retos particulares, los cuales tienen implicaciones con la vida humana, con el individuo y con la sociedad. Según Rueda 2004, ¿qué hace que una investigación sea considerada ética? Lleva implícito el reconocimiento de un juicio. El carácter ético de una investigación es materia de discusión, análisis y evaluación. Una investigación no es ética per se, sino que lo que es está en función de determinados criterios que incluso pueden variar en el tiempo. No obstante esta afirmación, caben las preguntas siguientes. ¿No es en esencia el hombre el mismo ser humano ayer, hoy y mañana? ¿Acaso este criterio del ser
se relativiza con el tiempo? ¿Acaso un acto en contra de un ser humano o de un grupo de seres humanos no son actos contra la humanidad, sea del bando que sea, ya que todos somos humanos? El artículo 3 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO es claro cuando indica, en su artículo 3, dignidad humana y derechos humanos. Primero, se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Segundo, los intereses y el bienestar de las personas deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. A continuación, algunas recomendaciones. Se debe incentivar la conducta ética en el hogar, en la educación formal en todos los niveles y en las organizaciones, a objeto de que el ser humano no sea instrumento de su propia destrucción mediante lo siguiente: a través de los antecedentes, mediante órdenes, declaraciones, instrucciones verbales o escritas; a través de las consecuencias, mediante reconocimientos o recompensas, penalizaciones y castigos; a través de modelaje, mediante las convicciones, las fidelidades y la innovación. También las organizaciones tienen la necesidad de diseñar y ejecutar un programa educativo que persiga comunicar, motivar y sensibilizar acerca del significado personal, profesional y organizacional del comportamiento ético, así como del carácter estratégico de la ética en la investigación. Por otro lado, toda organización debe estar regida por un código de ética que contenga enunciados, observaciones, juicios de valor y supuestos y enfoques alternativos. Por otro lado, las organizaciones deben mantener una buena imagen y reputación, establecer criterios para prevenir situaciones conflictivas de corrupción y algunas otras, consolidar un mensaje, adecuarse a requerimientos legales, mantener el nivel profesional, orientar el comportamiento del personal en todos los niveles de la organización. Además, fomentar la idea de que las organizaciones tienen obligaciones ante la sociedad, más allá de sus obligaciones con los propietarios o accionistas, y más allá de las prescritas por la ley o un contrato. También fomentar que tanto la ética como la responsabilidad social se relacionan con la bondad o moral de las organizaciones. Las organizaciones también deben tener mecanismos formales para vigilar la ética y confrontar las desviaciones e incentivar los comportamientos éticos.